Vamos a revisar ahora el primer ejercicio de los que hemos quedado planteados. Entonces, pues vemos la figura, el sistema de amortiguación, el cual está compuesto por un soporte que está acá, dos eslabones, un eslabón AC, un eslabón BC. Los soportes tienen especificados sus anchos y sus espesores, los eslabones también. La geometría se puede definir acá. Tenemos que el soporte donde se está aplicando la fuerza C está inclinado a un ángulo θ. Entonces, y que también la fuerza que se aplica en este punto es una fuerza ascendente de 24 kN. El material de los eslabones es un material que tiene un esfuerzo en compresión de 320 megapascales y en tensión de 450 megapascales. Y el material del que está hecho los pasadores tiene un cortante de 145 megapascales. Todos estos son valores de tabla. Lo que nos piden es si los diámetros mostrados de 14, 28 y 12 cumplen para un factor de seguridad de 3, y si no, pues calcular los adecuados. Lo mismo los eslabones, que si soportan para un factor de seguridad de 2.5 con esas dimensiones, o si no, calcular las nuevas dimensiones. Y si los soportes garantizan un factor de seguridad de 2, y si no, calcular los nuevos valores. Entonces vamos a iniciar revisando cuáles son los datos que tenemos. Entonces tenemos soportes, eslabones, tenemos anchos, espesores, tenemos fuerzas, tenemos material de los pasadores, tenemos el material para los soportes, los ángulos, y tenemos las condiciones, factor de 3, factor de 2.5 y factor de 2. Entonces vamos a hacer primero el análisis estático. Listo, entonces el análisis estático, lo primero que tenemos que ver es que la inclinación que tiene la superficie sobre la cual está apoyada, ¿sí?, nos va a generar también una reacción perpendicular a esa superficie, que es lo que observamos acá. Entonces la línea verde es la superficie y esta es la reacción perpendicular, forma 90 grados. Eso quiere decir que esto forma un nuevo sistema de coordenadas, el cual está desfasado a un ángulo θ. Entonces, si este ángulo es de la inclinación de la superficie, pues este ángulo se va a reflejar acá, se va a reflejar acá y se va a reflejar acá. Entonces, la fuerza va a estar inclinada a un ángulo θ, pero ese ángulo θ que estaba con respecto a la superficie desde el eje X, ahora va a estar medido desde el eje Y. ¿Listo? Entonces, ya teniendo el ángulo de inclinación de la superficie, revisamos el triángulo que se nos forma. Ahí están las dimensiones que nos dan y el ángulo de 10 grados que está aquí en la parte inferior. Eso quiere decir que para nuestro diagrama de cuerpo libre requerimos conocer el ángulo θ, que ya definimos cómo se saca y desde dónde está medido, el ángulo alfa, que también nos lo dan, y el ángulo delta. Listo, entonces vamos a revisar el ángulo delta, que es el único que nos falta, porque este ángulo beta va de eslabón a eslabón. Entonces vamos a revisar cómo hacemos el cálculo. Entonces, teniendo acá nuestro ángulo beta, podemos aplicar la ley del coseno. Beta es opuesto a la de 420, por eso quedaría 420 en esta parte. 420 al cuadrado es igual al 460 al cuadrado, 426 al cuadrado menos 2 veces el 460 por 426, coseno de beta, que es el ángulo opuesto a 420. Despejando nos da que el ángulo es de 56.43. Todo el ángulo beta. Como necesitamos del eje X hacia acá y conocemos que el ángulo de aquí abajo es 10 porque se forma por alternos internos, o la z que se forma acá, entonces simplemente tomamos el de 56, le restamos el 10 y nos da 46.43. Luego hacemos la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, la fuerza AC, que la tomamos subiendo, va a tener una componente en X negativa. La fuerza CD va a tener una componente en X negativa. Ambas van con el coseno del ángulo respectivo. Y la fuerza de 24 va a tener una con seno, que sería esta de acá, negativa. Pero al pasarla al otro lado de la ecuación nos va a quedar positiva. Lo mismo la fuerza en Y. Vamos a tener una componente para AC positiva, una componente para CB negativa y una componente para la de 24 positiva. Entonces aquí tenemos positiva, negativa, y esta que está positiva, al pasar al otro lado nos va a quedar negativa. Solucionamos el sistema 2×2 y nos da una fuerza de menos 26.105 kilonewton, porque metimos esto en kilonewton, y 4.292 kilonewton. Una está en tensión y la otra está en compresión. La que está en tensión, como sale del nodo, el elemento estaría en tensión. Y esta, como nos dio negativa, entraría al nodo. Entonces cuando entra al nodo, el elemento estaría en compresión. Listo, ya teniendo la fuerza y sabiendo cuál está en tensión y compresión, procedemos entonces a empezar los cálculos.
Primero vamos a calcular los diámetros de los pasadores. Entonces, ¿qué vemos? Que todos los pasadores tienen cortante doble o n igual a 2. Miren, aquí están 2, se cortaría por acá y por acá. Aquí se cortaría por acá y por acá. Y aquí se cortaría por este lado y por este lado. O sea que todos están en cortante doble. Tenemos el cortante de tabla y tenemos el factor de seguridad. Hallamos el cortante calculado. De la fórmula de cortante es igual a fuerza sobre área, despejamos el diámetro y nos quedaría de esta manera. Fuerza sobre pi cuartos, el n por el cortante calculado. Por lo tanto, el diámetro sería la fuerza que nos dio en el elemento AC sobre el pi cuartos por el n, que vale 2, por el calculado, que sería el 48.33. Y eso nos da un diámetro de 18.54. Para la parte B sería la fuerza BC, esa es la de 4.292 sobre el pi cuartos 2 veces y el esfuerzo calculado, eso nos da 7.52 milímetros. Y para la fuerza C es la sumatoria de las dos fuerzas vectorialmente, sumatoria de fuerzas en X nos da un valor, sumatoria de fuerzas en Y nos da otro valor. Luego cada uno de esos valores elevado al cuadrado y sacándole la raíz nos da la magnitud y volvemos a que eso nos da la fuerza externa de 24 por 10 a la 3. Si tuviéramos más fuerzas externas, pues entonces ya nos daría una resultante entre esas dos. Haríamos que la sumatoria de estas nos tiene que dar igual a la sumatoria de las externas y nos daría el valor correspondiente. En este caso tenemos una sola, nos daría el 24. Despejando nos da un diámetro de 17.78. Comparamos eso con los originales, teníamos originales de 14 y nos dio 18.54, quiere decir que el original es más pequeño, toca cambiarlo. Teníamos uno de 28 y nos dio 7.52. Entonces estamos con un diámetro muchísimo mayor de lo que necesitábamos. Entonces estamos desperdiciando material. Podemos dejar este 7.52 por dos razones. Porque desperdiciamos material y porque el ancho del eslabón que tenemos ahí también es menor que el diámetro original que nos habían dado. Ahora tenemos en el C, nos dieron que teníamos 12 y necesitamos 17.78, por lo tanto dejamos el de 17.78. Estos son los diámetros que vamos a seleccionar y con los que vamos a trabajar. Entonces vamos al eslabón AC. El eslabón AC nos dio en compresión, por lo tanto seleccionamos el esfuerzo en compresión de 320 y para un factor de seguridad de 2.5 nos da un calculado de 128. En el gráfico vemos que el N vale 1 en ambos extremos. ¿Por qué? Porque AC es un solo eslabón. Uno aquí y uno acá, entonces n vale 1. De la fórmula de esfuerzo igual a fuerza sobre nt por d, de ahí despejamos el t y reemplazando los valores de los diámetros nuevos que nos dieron y del calculado que obtuvimos con las respectivas fuerzas nos da un t de 11 y un t de 11.47. Tomamos el mayor, ese sería el t óptimo. Lo revisamos con el original y vemos que el original era de 7, o sea que el original no nos servía, dejamos este. Y con ese valor venimos y lo reemplazamos para despejar el W. El W lo despejamos de la fórmula que tiene NT W menos D. Porque ya tenemos el T, ya tenemos el D, simplemente despejamos el W. El despeje nos quedaría de esta manera, sumándole el diámetro, colocando los valores de espesor que obtuvimos y los diámetros que obtuvimos en cada uno de ellos. Encontramos que el W óptimo es de 36.32 porque este nos da de 35.56 y como siempre tomamos el mayor y revisando con el original solamente es de 24. Entonces dejamos el de 36.32. Eso quiere decir que este eslabón nos va a quedar con un T de 11.47, de un espesor de 11.47 y un ancho de 36.32 para que cumpla la condición de factor de seguridad de 2.5 con ese material. Para el eslabón CD, ese está en tensión, entonces trabajamos con el 450, el factor de seguridad sigue siendo el de 2.5, pero el calculado ya nos da 180. Revisamos la gráfica y vemos que en el punto C tiene 2, n igual a 2, y en el punto B n vale 1. ¿Listo? Utilizamos la fórmula de esfuerzo igual a fuerza sobre nt por d, que de ahí es de donde despejamos el t. Una vez despejado el t nos queda de esta manera, colocamos los diámetros correspondientes, el de C y el de B. Calculamos el espesor, uno nos da 0.67 y el otro 3.17. Ese sería el óptimo. Revisamos con el original estaba de 7, mucho mayor que el que nos dio. El problema es que cumple, pero estamos desperdiciando material, no necesitaríamos tanto espesor. Listo, por lo tanto vamos a tomar el que nos da como óptimo.
ese es el que reemplazamos acá en la fórmula, teniendo en cuenta el n y teniendo en cuenta el valor del calculado que nos dio y los diámetros correspondientes a C y a B. Con eso calculamos un ancho óptimo de 21.54, que es el más grande de los dos. Ese es el que dejamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que teníamos un ancho de 65.8. Ese cumplía, pero está desperdiciando material, es demasiado grande. Si el material es muy costoso, pues no se justificaría tenerlo. Lo ideal sería trabajar con el espesor óptimo y el ancho óptimo. Si dejamos los originales, pues nos va a quedar sobrediseñado. Listo, pasando ahora al soporte A. El soporte A está en compresión. Como está hecho del mismo material que los eslabones, entonces teníamos el 320. Hacemos el calculado ahora con un factor de seguridad de 2, eso nos da el 160. Como n vale 2 en el soporte que estamos analizando, que es el soporte A, aquí tenemos, el soporte A tiene dos áreas, entonces n vale 2. Reemplazando la fórmula obtenemos un espesor de 4.4, que sería el óptimo. Listo, entonces ese 4.4 lo podemos verificar con el original, que era 5. El 5 cumpliría, aunque podríamos dejar el 4.4 para que sea más exacto. Listo, con ese valor de 4.4 venimos a reemplazar en la fórmula que ya explicamos acá, que despejamos el W, colocamos las condiciones y nos da un ancho de 37.08. Lo comparamos con el que nos habían dado de 31.6 y este se debe cambiar porque es mucho menor. Entonces, para que sea óptimo, trabajamos con un espesor de 4.4 y un ancho de 37.08. Para el soporte en B, ese está en tensión. Entonces, utilizamos el valor del esfuerzo en tensión, factor de seguridad de 2, calculamos el esfuerzo calculado de aquí de 225, revisamos la gráfica, soporte en B, n vale 2, listo, colocamos acá en la ecuación, metemos, aquí hay un 1 que se nos fue, bueno, ese no, aquí tenemos el 2, la relación está hecha con el 2, que está aquí, entonces el n vale 2, 7.52, que es el diámetro en B, tenemos aquí la relación, y eso nos da un T óptimo de 1.27. Ahora, en los soportes solo se hace una vez la fórmula porque solo tenemos un agujero, un diámetro que calcular, entonces con eso lo hacemos. Ahora aquí, con este mismo valor que nos dio de 1.27, que es el óptimo, venimos y lo colocamos acá, ¿sí? Tenemos en cuenta el n y el diámetro en B, y eso nos da un ancho óptimo de 17.45. Comparamos eso con los originales y damos cuenta que necesitamos 1.27 y teníamos 5. Cumple, pero para no desperdiciar material podemos dejar el 1.27. Y teníamos un ancho original de 122 milímetros y solo necesitábamos 17.45. Estamos desperdiciando muchísimo material. Por lo tanto, podemos simplemente dejar un ancho de 17.45 y con eso cumpliría perfectamente acá. Para eso, entonces, para garantizar lo que se solicita, debemos tener un T de 1.27 y un W de 17.45. Con eso trabajamos con el material que nos dan y estamos dentro de los rangos óptimos sin estar desperdiciando material, dado que el diseño solamente pide que tenga esos límites de factores de seguridad. Listo, entonces este sería el desarrollo del ejercicio. Quedo pendiente cualquier duda o cualquier inquietud.